acá estamos miembros de la Asociación de Hoteles que se está trabajando de forma conjunta. Esto que tenemos aquí abajo es un piletón de agua dulce para verano y aquí lo que se está construyendo es piletas de agua salada. El 70% de los argentinos hoy está en contra de Macri. El 70% de los argentinos no le cree más a Macri, es crítico con el pensamiento de Macri, el gobierno ha perdido gran parte de su confiabilidad, el gobierno no genera confianza. Y me parece que ese universo del no a Macri es mucho más grande que cualquier universo de cualquier espacio político opositor en términos individuales. Entonces hay que tratar de construir la propuesta opositora lo más unitaria posible, que pueda representar a la mayor cantidad de ese 70% de argentinos que hoy son críticos con el pensamiento de Macri. Así que yo soy de los que pregona una unidad, no solamente en el peronismo, sino una unidad lo más amplia posible, de la unidad de la oposición, con la prevención, por decirlo de alguna manera, que la unidad no puede ser una suma de dirigentes, porque corre claramente el riesgo de aparecer ante la sociedad como un grupo de dirigentes que se unen solamente a los fines de mantener sus espacios de poder o repartirse espacios de poder, sino que la unidad tiene que tener un programa, ¿no? Tiene que tener una idea, tiene que tener un lugar desde donde se mantiene, tiene que tener premisas, yo digo algunas. Un gobierno surgido de la voluntad popular, el 10 de diciembre del 2019, la primera decisión que tiene que tomar es derogar la reforma previsional. Hay que comprometerse que en el próximo gobierno las tarifas nunca más van a aumentar más allá de lo que aumentan tus salarios. Hay que tener una política monetaria que no sea una política monetaria de tasas exorbitantes, positivas, porque esa política monetaria no favorece la producción ni el trabajo. La política monetaria tiene que ser una política de tasas neutras o tasas levemente negativas, de manera tal de incentivar los desarrollos productivos. Hay que recrear esos valores tradicionales de la Argentina, que son producción y trabajo, y el sistema financiero tiene que estar al servicio de la producción y del trabajo. O sea, que tasas de interés del 40% en el próximo gobierno no tienen que existir. Hay que tener una política fiscal que incentive, que aumente la demanda interna, es decir, que haya más consumo y más fortalecimiento del mercado interno. Eso es recuperación paulatina del poder adquisitivo del salario, de las jubilaciones y de las pensiones. Y hay que tener una política comercial, que yo creo que ese es el mayor problema de la Argentina, el enorme déficit comercial, que logre mejorar la performance de las exportaciones, pero por sobre todas las cosas, una política comercial que disminuya la cantidad de importaciones que tiene la Argentina. Habría que ponerle un gran cartel en la aduana que diga todo lo que se fabrica en la Argentina se tiene que hacer en la Argentina y comprar en la Argentina y no comprar afuera lo que se puede fabricar en la Argentina, que es la manera de sustituir importaciones y de generar ingresos genuinos de nuestro país. Yo creo que Macri les mintió a los argentinos. Por eso, pero la gente tenía otras expectativas. Sí, sin duda. No esperaba todo. Macri de alguna manera lo que le decía a los argentinos era que todo lo que estaba bien lo iba a mantener y que iba a modificar algunas pequeñas cosas que no funcionaban bien. Entre las pequeñas cosas que iba a modificar rápidamente era la inflación. ¿Se acuerdan cuando decía no hay nada más fácil para resolver en la Argentina que la inflación? Que haya inflación es un símbolo de la inoperancia de los gobernantes. ¿Qué hacemos con vos, Mauricio, con esa frase, digamos, hoy, no? Así que sin duda que Macri les mintió a los argentinos. Mire, el miércoles pasado estuvo el jefe de gabinete. Había estado el 14 de marzo. El 14 de marzo dijo que la inflación iba bajando. Mentira. Que había recuperación del poder adquisitivo del salario. Mentira. Pasamos de ser el primer país de América Latina en poder adquisitivo del salario al cuarto. Que había recuperación de las reservas del Banco Central. Mentira. Estamos perdiendo reservas en el Banco Central. Y así sucesivamente, digamos, ¿no? Hasta decir, por ejemplo, que lo peor ya había pasado, ¿no? Hay que pedirle que no lo diga para el Mundial, digamos, ¿no? Porque si después del primer partido de Argentina Macri dice lo peor ya pasó, seguro que el segundo lo perdemos. Leía que usted decía... Sí.
Porque ellos intentan naturalizar, lo que usted dice es así, ellos intentan naturalizar. Se perdieron 10.000 millones de dólares, pero logramos mantener el tipo de cambio. 10.000 millones de dólares, como usted dice, son 2 YPF. La nacionalización de YPF salió 5.000 millones de dólares. Es más del 100% del déficit de la balanza comercial de todo el año pasado, que hubo 8.450 millones de dólares de déficit comercial. Es más de lo que pagamos cuando saldamos la deuda con el Club de París, que es 9.650 millones de dólares. Entonces, la verdad que es así. Rifaron 10.000 millones de dólares en una corrida bancaria de las reservas argentinas. ¿Para qué? ¿A dónde fueron esos 10.000 millones de dólares? A la fuga de capitales. Fuga de capitales que fundamentalmente encabezan los sectores más pudientes de la Argentina, que en general terminan fugando esos capitales y llevándoselos afuera. Y el problema es que el gobierno ante la crisis lo va a resolver con más crisis, porque el gobierno llega a la crisis por un programa de endeudamiento y ajuste, ¿no? Y ahora quiere resolver la crisis yendo al Fondo Monetario Internacional, que le va a generar profundización del programa, más deuda y más ajuste y más recesión económica. La verdad es que estamos en un momento horrible para el país y para la economía argentina. Fíjese usted, yo lo dije también el otro día, hay 3 países en el mundo que tienen crédito stand-by: Kenia, Irak y Jamaica. El 4.º país que va a tener un crédito stand-by va a ser la Argentina. La Argentina, si le dan 20.000 o 30.000 millones de dólares, va a ser el país que más le deba al fondo. El país que hoy más le debe al fondo es Ucrania, con 6.700 millones de dólares. De la totalidad de la comunidad de las naciones, solamente 30 países tienen deuda con el fondo. O sea que usted llega al fondo en el último momento. Y la Argentina llegó al fondo porque no le prestaban más en ningún lado. Y no le prestaron más en ningún lado porque los 2 años anteriores el nivel de endeudamiento que tuvieron es un nivel de endeudamiento enorme, monstruoso. Fue el país que más se endeudó en los últimos 2 años anteriores. Y un programa de estas características, ya están diciendo ahí que necesitaría recortar 200.000 millones de pesos, un programa de estas características lo único que va a hacer es profundizar la recesión económica. Y la recesión económica significa que va a haber una cantidad de problemas en la economía argentina que se van a trasuntar en pérdida de puestos de trabajo. Bueno, esto es lo que va a pasar.